Para impartir la conferencia del día de hoy, tenemos el honor de tener con nosotros a la licenciada Yael Leguel. Ella tiene una especialidad en psico-oncología por el Instituto Psicológico para las Artes y las Terapias. Tiene un posgrado en psico-neuro-inmunoendocrinología por el Consejo Mexicano de Neurociencias. Tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en diseño gráfico por la Universidad de Londres. Tiene el seminario de antropología de la muerte por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene el diplomado en tanatología orgullosamente por el Instituto Mexicano de Tanatología C. Es conferencista y tallerista en fundaciones oncológicas y orgullosamente también docente desde hace algunos años del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le cedo el micrófono y pantalla a la maestra Yael Leguel Basels para que imparta la conferencia del día de hoy, la huella del padre ausente. Yo regreso con ustedes al final de la conferencia. Disfruten mucho de la misma. Nos vemos. Gracias, maestra. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Siempre es un placer poder coincidir en los viernes de conferencias gratuitas que da el instituto, ver caras conocidas, recibir a las personas que nos están escuchando por primera vez. El día de hoy vamos a tratar un tema haciendo alusión que el domingo ya es el Día del Padre. Aquí en México se celebra, creo que en otros países ya se celebró hoy, me parece que en Latinoamérica. Entonces, haciendo alusión a este mes y haciendo alusión a un problema social que desafortunadamente va en aumento, el día de hoy vamos a hablar de qué pasa con la ausencia del padre en el proceso psicoemocional. Entonces, vamos a empezar entendiendo qué es el rol del padre, cuál es de alguna manera el papel que viene a cumplir en nuestra vida desde esta perspectiva psicoemocional. Y el rol del padre, de alguna manera desde esta visión masculina-femenina, va a representar la fuerza simbólica del hogar. Es la figura que dentro del núcleo familiar, por una cuestión no solo de género, sino por una cuestión también física, ¿no? Porque pues la parte muscular, la parte de fuerza, siempre físicamente un hombre tiene más fuerza que la mujer en teoría, es el que va a representar todo lo que está relacionado con el sostén de fuerza, con el sostén físico. Es una figura de autoridad, de protección, pero también es esa guía que tiene que ver en todo el desarrollo emocional de sus hijos. Lo que tenemos que entender es que este rol del padre va a estar determinado en gran parte por la madre. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la madre es la que le da a entender al niño o a la niña el papel del padre dentro de la familia, ¿no? Ella es la que lo hace presente, ella es la que de alguna manera le da cuerpo, le da voz, le da existencia y le da potencia. ¿Por qué? Porque la madre es el vínculo inicial, no hay otra persona con la que vaya a existir un vínculo inicial del niño y del ser humano cuando llega al mundo como con la madre, porque la madre pues es la que gesta, la que tiene 9 meses al bebé en la panza y la que lo da a luz. Entonces, la madre, por este vínculo, vamos a llamarlo invisible, es la que inconsciente y conscientemente se va a encargar de darle este papel al padre. Es muy importante recalcar esto, ¿por qué? Porque esta ausencia del padre va a estar determinada por cómo la madre lo dice. Si la madre, desde que el niño está chiquito, le empieza a decir, ay, es que tu papá se fue, así son los hombres, abandonan, no sé qué, le está determinando todo un patrón psicoemocional por cómo ella está estableciendo el papel del padre. De alguna manera, en este rol del padre, cuando tenemos a un padre presente, cuando tenemos a un padre comprometido con la crianza, con la educación, vamos a tener una figura que va a proporcionar a sus hijos un sentido de seguridad y de estabilidad y de fortaleza. Mucha parte de cómo durante la infancia desarrollamos nuestra autoconfianza y nuestra autoestima
va a estar determinada por esta figura del padre. También la relación del padre-hijo va a determinar la relación que tenga el hijo con figuras de autoridad en su vida, tanto en su infancia como en su vida adulta. Entonces, la relación que va a tener el papá va a permitir cómo nos desenvolvamos con las figuras de autoridad de nuestra vida. También el hecho de que esté un padre presente te permite reconocer de dónde vienes, a dónde vas y hasta dónde vas a llegar. De alguna manera, la figura presente del padre te permite reconocer ciertos límites para saber hasta dónde puedes llegar, y se dice en terapia familiar que un padre presente o la figura exitosa de un padre es la que permite la vida adulta que concretemos proyectos, que logremos independizarnos, que alcancemos un nivel de madurez de acuerdo a nuestro desarrollo e incluso determina parte como de nuestro éxito social. Entonces, si ustedes ven, el papel del padre tiene un papel súper importante. De alguna manera, cuando nosotros tenemos resueltos los problemas en la relación con el padre, o la relación con el padre es sana, por decirlo así, se ha visto en investigaciones en terapia familiar que es mucho más fácil que las personas puedan encontrar un trabajo fácilmente. Se ha visto que pueden avanzar laboralmente, que hay mayor motivación de crecimiento personal. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que aceptar a esta figura en nuestra vida lo que nos va a permitir es conectarnos con la sociedad desde esta visión material. ¿Por qué? Porque, como les decía, el padre es la figura de fuerza y por lo tanto te da fuerza para emprender, te da fuerza para la acción, te da fuerza de voluntad y fuerza de determinación. ¿Qué va a pasar entonces cuando nos enfrentemos a esta ausencia del padre? ¿No? Como les digo, ¿no? De alguna manera resumida en este rol del padre, las principales palabras que vamos a ver es que los padres son los que van a aportar seguridad, firmeza y proyección. ¿Qué va a pasar entonces con la ausencia del padre? Vamos a entender que ausencia no nada más se refiere a una cuestión como de abandono, sino que vamos a ver que un padre ausente puede estar de tres maneras. Un padre ausente puede ser por muerte, una ausencia por muerte. Por muerte me refiero durante la etapa de la infancia, adolescencia, en esa etapa de desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que se sabe en la psicología es, todos nacemos con un carácter, ¿no? Todo ser humano nace con un carácter. Durante la infancia, aproximadamente entre los primeros 7 años de vida, por el entorno, por nuestros cuidadores, por nuestros padres, vamos desarrollando una personalidad. Esta personalidad, les digo que aproximadamente es en los primeros 7-8 años de vida. Y después, los siguientes 7-8 años consiguientes, que es la etapa de la adolescencia, es donde desarrollamos una identidad. Combinadas, estas tres cosas, carácter, personalidad e identidad, es lo que nos va a definir quiénes somos como adultos. Entonces, cuando yo les hablo de ausencia por muerte, estamos hablando de la muerte de un padre cuando todavía, por decirlo de una manera psicoanalista, se está formando el yo, ¿no? Se está formando el quién soy en el mundo. Entonces es en esta parte de la infancia, adolescencia, donde todavía esta fuerza del yo, que en teoría debemos tener cuando llegamos a la edad adulta, todavía no está formada. Entonces, vamos a encontrar que esta huella del padre ausente puede ser por muerte, en infancia, adolescencia, por abandono, o incluso podemos hablar de una ausencia emocional. Entonces vamos a desmenuzar cada una, vamos a ver sus consecuencias y vamos a empezar a hablar de la ausencia del padre por muerte. Cuando nosotros hablamos a la ausencia del padre por muerte, lo primero que tenemos que entender es que es una ausencia irreversible.
no va a haber manera alguna, a diferencia de las otras dos tipos de ausencia, en que esta ausencia vaya a cambiar, ¿no? La muerte es irreversible, es definitiva, y de alguna manera estamos hablando ya de una pérdida tangible y que requiere de un proceso de reorganización en el sistema familiar. Al momento en el que se pierde o que fallece el padre, se tienen que restablecer nuevas dinámicas, nuevas reglas, nuevos roles en el sistema familiar, ¿no? La familia debe de aprender a adaptarse a esta ausencia física para encontrar esa nueva forma de apoyo, ese nuevo cimiento de fuerza que explicamos que da el rol del padre. Entonces, esta ausencia por muerte de alguna manera va a llevar a un proceso de duelo, que es la respuesta natural ante cualquier pérdida, y lo que emocionalmente va a ocasionar tiene que ver con este proceso de duelo. Sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira, ¿no? Hasta que llega a un punto donde esta pérdida se trabaja y se resignifica. Lo importante al entender de esta ausencia por muerte tiene que ver con el hecho de que en la mayoría de los casos, ¿no? Vamos a generalizar, pues no es una cuestión intencional, ¿no? No es el padre que dice me quiero morir para abandonar a mis hijos, ¿no? O sea, no es una cuestión intencional, sino que de alguna manera es una cuestión por enfermedad, por accidente, exceptuando obviamente en casos de suicidio, pero la ausencia, el niño, el joven, no la entiende como un acto en mi contra al 100%, sino que de alguna manera entiende que, o llega a entender cuando es adulto, que esta ausencia es como parte del ciclo de la vida. En el impacto del bienestar emocional, de alguna manera, a largo plazo, la ausencia por muerte del padre en la infancia tiende a generar problemas de autoestima en la vida adulta. Las investigaciones han demostrado que a largo plazo se han visto consecuencias en problemas sobre todo de autoestima, de autoconfianza, de seguridad en uno mismo. Se ha visto que tenemos adultos que son muy introspectivos, reservados, inseguros. También la ausencia de padre por muerte, sobre todo cuando no se realiza un trabajo de duelo, puede tener en la vida adulta como consecuencia problemas en poder tener relaciones estables, sobre todo cuando la persona que en la infancia o en la adolescencia vivió la muerte fue una mujer, ¿no? Que la hija perdió a su papá. Las investigaciones han visto que si no hubo este acompañamiento en el trabajo de duelo y en el trabajo emocional de esta niña, cuando ella se vuelve una mujer, a veces las investigaciones manifiestan que tiende a tener problemas en tener relaciones estables. Sus relaciones son, ¿no?, inestables, ¿no?, son cambiantes, no son duraderas. No todo tiene como positivo, ¿no? No todo es negativo, tenemos siempre que ver los dos aspectos. Y una de las cuestiones que vamos a ver que sucede con la ausencia del padre por muerte es que en la mayoría de los niños que vivieron en la infancia, adolescencia, la muerte de su padre, hay una madurez emocional, hay una madurez acelerada. ¿Por qué? Porque de alguna manera el niño o la niña prematuramente empieza a adquirir responsabilidades dentro de la familia y por lo tanto dentro de la sociedad, y esto les permite desarrollar una madurez acelerada. Por otro lado, vamos a enfocarnos ahora sí a la ausencia por abandono. Aquí es cuando ya el padre, por la razón que sea, se aleja de la vida de sus hijos.
de manera voluntaria, de manera involuntaria en algunos casos. Por ejemplo, tengo ahorita una paciente que está pasando por toda esta cuestión de los migrantes, entonces le quitaron al papá, ahora sí a su hija, entonces fue de involuntaria porque pues ni siquiera saben en dónde está el señor, ¿no? Entonces puede ser voluntaria, puede ser involuntaria, pero estamos hablando que no hay contacto. No hay contacto y no hay ninguna responsabilidad parental. No es como que está en Estados Unidos y manda dinero cada 3 meses, no. Esta ausencia por abandono es cuando no está la figura presente. Y es la ausencia que va a generar una huella como más profunda. De alguna manera va a dejar este impacto porque el niño y la niña van a crecer en una ambivalencia entre culpa y expectativa. Culpa, ¿por qué? Porque este abandono es percibido como una cuestión personal, como un rechazo personal. Cuando realmente el niño se cuestiona qué fue lo que hice mal para que mi papá no me quisiera y para que mi papá no estuviera aquí. Y expectativa, porque al no existir esa persona en la vida, lo que tiende a hacer el niño es a idealizarlo. Dentro del abandono, la culpa, el coraje, existe siempre como esta falsa esperanza de que un día va a llegar y me va a pedir perdón y un día va a aparecer y me va a venir a salvar o a dar todo lo que en su momento no me dio. Por eso siempre está entre esta ambivalencia entre culpa y expectativa. Y el impacto que llega a tener en la vida adulta este abandono del padre va a experimentarse sobre todo con una huella de abandono. Tanto hombres como mujeres van a experimentar emociones intensas de abandono y van a generar un apego hacia las figuras importantes, hacia sus seres queridos, hacia sus amores de la vida. Tienden a ser personas que se vuelven dependientes, apegadas, con eso, con un intenso miedo al abandono, con una búsqueda constante de aceptación, con un miedo al rechazo. Entonces son personas que de adultos les cuesta trabajo decir que no, les cuesta trabajo poner límites. ¿Por qué? Porque me da miedo ese rechazo, porque me está tocando inconscientemente ese rechazo que viví en mi infancia por parte de mi padre. Entonces, en esta parte de la ausencia por abandono, lo principal que se va a ver afectado va a ser la parte del apego, ¿no? Y cuando hablamos de esta parte del apego y de la dependencia y del miedo al abandono y del rechazo, estamos hablando, ¿no?, por consecuencia, que la persona también va a ser insegura, también va a tener problemas de confianza y va a ser una persona que constantemente se está juzgando, criticando, o sea, con una dificultad como de autoaceptación. Podemos encontrar en adultos personas que tienen relaciones que actualmente les llaman tóxicas, ¿no?, que toleran mucho, que son muy permisibles en las relaciones, porque prefiero mantener una relación patológica o no sana que volver a sentir este abandono. En cuestión de salud mental, las investigaciones han visto que trastornos como el trastorno límite de personalidad en mujeres puede ser desarrollado, es multifactorial, pero una de las causas puede venir por una ausencia por abandono de la figura paterna.
cuanto a la ausencia emocional, aquí es cuando hablamos de que sí hay una presencia física, pero no hay una conexión. Me acuerdo mucho de una paciente que una vez tuve que me decía, mi papá es un mueble, es la silla del comedor. ¿Por qué? Porque está ahí presente, pero no hay conexión, es un desconocido. O como estos casos que les digo de que el papá está en otro lugar y nada más se presenta en Navidad o manda dinero. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ausencia emocional? Nos vamos a encontrar con una contradicción porque tenemos al padre físicamente presente, pero ausente emocionalmente. Entonces va a generar una confusión en todo lo que tiene que ver con esta parte del amor propio y va a afectar el desarrollo emocional a largo plazo. Esta falta de conexión emocional con el padre, sobre todo, va a desarrollar sentimientos como de vacío, como de desencanto, como de apatía en los adultos, como este vacío emocional, o incluso en las relaciones íntimas, como cierta desconexión, o como estar siempre como con una armadura, no permitiendo realmente poder intimar y conectar con alguien. Porque este padre mueble, tomando las palabras de mi paciente, pues está ahí, pero no está. Entonces, también esta ambivalencia va a generar problemas de salud mental, cierta predisposición a un trastorno de ansiedad, porque a final de cuentas la ansiedad tiene que ver con la incertidumbre. Obviamente cada caso va a ser diferente, ¿no? Estamos hablando como de generalidades y es importante entender que va a haber diferentes factores de cómo se va a vivir la ausencia del padre, ya sea por muerte, por abandono o por la cuestión emocional. Tenemos que analizar y tenemos que tener presente la edad al momento de la ausencia. Tenemos que ver si fue en la infancia temprana, si fue en la niñez media o ya en la adolescencia. En la infancia temprana estamos viendo que la ausencia del padre principalmente va a afectar a la formación del apego, de la seguridad y de la autoestima. Ya en la niñez media, que ya hay una conciencia, aunque no hay una madurez, los niños y las niñas pueden experimentar esta confusión. Podemos ver que hay afección en su desempeño escolar, que empiezan a desarrollar conductas anormales en la escuela, con las relaciones con sus compañeros, conductas sociales no sanas. Y cuando es en la parte de la adolescencia y la juventud, normalmente vamos a encontrar como principal emoción la ira, la rebeldía, o el extremo, ¿no? La sumisión y la como represión de las emociones. También tenemos que ver como factor la relación previa con el padre antes de que éste se ausentara por cualquier motivo. Se ausentó cuando el día que nací, o estuvo conmigo durante los primeros 3 años y luego se fue. ¿Cómo fue la relación esos primeros años? Porque obviamente mientras más cercana haya sido la relación y mientras más positiva haya sido la relación, esta ausencia se va a vivir de una manera más intensa. Si la relación era conflictiva, si la relación era distante, también la ausencia se va a vivir con sentimientos mixtos, porque por un lado va a haber cierto alivio y cierta liberación, pero por otro lado va a haber culpa, va a haber tristeza, va a haber decepción.
factores que van a influir en cómo se va a vivir esta ausencia también tienen que ver con todas las circunstancias alrededor de esta ausencia. Estamos hablando si es por muerte, qué tipo de muerte, si es por abandono, qué tipo de abandono, si fue voluntario, si fue involuntario, y si es esta ausencia emocional, a qué grado, ¿no? Es esa ausencia emocional. También vamos a ver como un factor que va a influir en esta huella el apoyo familiar y social que van a tener los niños después de esta ausencia. Si tienen una red de apoyo fuerte, si está la presencia de otros miembros de la familia, de amigos, si hay una figura que viene a adquirir este rol paterno, si hay una falta de apoyo, obviamente los sentimientos de soledad y abandono se tienden a intensificar. Todo esto que les explicaba del carácter, de la personalidad que va desarrollando el individuo, también va a interferir como un factor en la intensidad o la marca de esta huella de la ausencia del padre. Si vemos individuos que no tienen como una resiliencia alta, que de alguna manera les cuesta esta dificultad de adaptarse a las adversidades de la vida, que tienen dificultad para manejar el estrés, niños más bien que tienen poca tolerancia a la frustración, pues esta ausencia se va a vivir de una manera más intensa. El contexto cultural y social. El contexto cultural y social es muy importante porque eso va a determinar cómo el niño interpreta esta ausencia, ¿no? De alguna manera, si estoy en una escuela de monjas donde es la familia, la religión y tienen que estar juntos y yo soy la que no lo tiene, entonces mi contexto cultural me va a afectar. Mi contexto cultural y social, las normas culturales, la estigmatización. Ahora ya es más común, pero si hablamos de ausencias de hace, 30 años, cuando todavía el divorcio era como un tema más tabú, cuando todavía no existía, había mucha estigmatización con estas familias que se separaban o con este abandono. Y obviamente si hay antecedentes de salud mental y de salud física, si el niño tiene algún problema de salud en general. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que va pasando con esta huella que queda por la ausencia del padre. Y una de las cuestiones que más quedan marcadas en esta huella tiene que ver con este miedo al abandono. Y de alguna manera lo que tenemos que entender es que vamos a quitarnos esta idea de la cabeza del padre-madre, ¿no? Estas madres luchonas de que yo soy mamá y papá, no, eso no existe. Mínimo en cuestión emocional, en psicología, eso no existe. No hay padre-madre. La mamá que cumple con funciones del papá es una mamá que está cumpliendo con funciones del papá, pero nunca va a ser el papá. Eso es lo primero que tenemos que entender. No existe la madre-padre. La madre es madre y el padre es padre. Punto. Me han tocado muchas veces... Bueno, no muchas, pero sí algunas veces pacientes que llegan y dicen, sí, pues es que yo no crecí con mi papá, pero mi mamá fue mi papá. No puede ser, no es así. Entonces, primero que tenemos que quitar es esta idea, no existe la madre-padre, sino que hay madres que por circunstancias tienen que desarrollar ciertas funciones que le corresponderían a la figura del padre. Entonces, este abandono del padre va a tener un impacto profundo y multifacético en los hijos, sobre todo, como les decía, este abandono del padre se va a ver con un miedo al abandono en la vida adulta y con un cuestionamiento del valor que tengo yo como persona. El niño no logra entender qué fue lo que hizo mal, el niño o la niña, qué es lo que le faltó para que esa figura no estuviera presente y al momento de relacionarse con sus pares, porque el amiguito sí tiene un papá y yo no. ¿Qué es lo que yo no tengo? ¿Qué es lo que yo hice mal? ¿Qué es lo que tengo de diferente de Juanito? Que él sí lo tiene y yo no. Esa sensación y esos cuestionamientos lo que van a generar sobre todo es ese reflejo de la falta de valor propio, de la falta de valor personal que puede persistir durante toda la vida si no se trabaja, si no se sana. De alguna manera puede llevar incluso a que la persona crezca y desarrolle siempre una perspectiva negativa de sí mismos.
que siempre se estén criticando, que siempre se estén enjuiciando. Yo les pregunto a mis pacientes a veces, del 1 al 10, ¿cómo es tu relación contigo mismo? ¿No? O sea, si yo te pregunto, ¿cómo es tu relación con tu pareja? Pues unos me dicen, ay, pues como 9. No, bueno, ¿y cómo es tu relación contigo mismo? Y sorprendentemente hay personas que me dicen como un 3, como un 2. O sea, ¿cómo te llevas contigo mismo? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te ves? Puede estar muy determinado por esta huella de la ausencia del padre. Una de las cuestiones que va a dejar este miedo al abandono va a ser una dificultad para confiar en los demás. De alguna manera, las personas que crecen con este miedo al abandono evitan establecer vínculos estrechos con los demás, pues temen salir heridos o que el otro se marche o se distancie. Entonces, vamos a encontrar personas con esta dificultad para confiar y establecer relaciones, y en el momento que logro establecer una relación, dificultad para soltarlos. Son personas que van a tener una alta sensibilidad a la crítica. Cuando alguien me señala, cuando alguien me dice algo de mí, aunque sea una crítica constructiva, me afecta y le estoy dando vueltas y tienen esta alta sensibilidad a la crítica. Las personas con miedo al abandono tienden a ser muy complacientes. Van a hacer cualquier cosa con tal de que los otros los acepten, con tal de que los otros se queden con ellas, incluso aunque haga cosas que me traicionen a mí mismo, que no me gusten, que me incomodan, prefiero incomodarme a mí a incomodar al otro. Se ha visto que existe un patrón de relaciones destructivas o tóxicas, sobre todo en mujeres que vivieron un abandono por parte del padre. Tiende a haber una tendencia a involucrarse en relaciones con violencia, ya sea física, verbal, en relaciones de dependencia, en relaciones no sanas, de control, de celos. Este miedo al abandono también lo podemos encontrar con falta de compromiso. Compromiso tanto en relaciones, compromiso emocional, pero también compromiso en cuestiones profesionales, laborales. Este miedo al abandono va a manifestarse con este sentimiento constante de rechazo. Y este sentimiento constante de rechazo, lo que va a generar o lo que puede generar es sobre todo una constante sensación como de necesito recurrir como al chantaje emocional para que el otro no me rechace. Ay, es que si me dejas no sé qué será de mí. Es que sin ti no puedo, ¿no? Hay como esta necesidad como de victimizarse y chantajear o producir que el otro sienta como lástima por mí para que no me rechace, para que no me abandone. Este sentimiento constante de rechazo también lo podemos ver con una sensación de pánico cuando no recibo una respuesta inmediata del otro. Por ejemplo, si yo mando un mensaje y no me contestan, estoy sintiendo constantemente una ansiedad y revisando el teléfono y estoy pensando, ay, ¿qué tal si ya se enojó conmigo? ¿Qué tal si ya no me quiere? ¿Qué tal si ya empacó sus cosas y se fue? ¿No? O sea, hay como esta ansiedad y estos pensamientos catastróficos constantes si no recibo una respuesta inmediata positiva de los otros. Ahora, imaginen vivir con todo esto, emocionalmente, ¿cómo vamos a estar? Bueno, la persona va a estar oscilando entre sentimientos de ira, de depresión, de culpa. Va a estar de alguna manera, obviamente, con un resentimiento hacia esta persona que se fue, hacia esta persona que abandonó.
pero es un sentimiento que muchas veces no se puede comprender o no se puede expresar adecuadamente. Normalmente no hay una explicación sobre este abandono hacia los niños. Es raro que se sienten, ¿no?, de una manera objetiva y le expliquen al niño por qué el papá no está. Obviamente, si la que lo explica es la mamá, pues la mamá va a proyectar sus propias emociones y resentimientos. Entonces, el niño va a crecer con confusión, como les decía, con culpa, sobre las razones del abandono, que puede generar incluso problemas en su identidad. Y la culpa, creo yo que es una de las emociones más nocivas que existen, porque la culpa, el vivir con esta culpa de qué hice yo, cuál fue mi error para que mi padre se fuera, es como la imagen que tenemos aquí, ¿no? Es estar cargando un peso que se va a ver reflejado tanto en nuestro físico, en nuestro lenguaje corporal y en nuestra parte de somatización. Se puede ver con problemas de dormir, con problemas de adicciones. Entonces, todo esta circunstancia del abandono del padre, tenemos que ver que va a haber diferentes causas de por qué un padre, a final de cuentas, obviamente, como les decía, exceptuando en el caso de muerte, no está presente, ¿no? Va a haber causas personales que van desde problemas de salud, ya sea mental, ya sea emocional. Vamos a ver que va a haber causas relacionales, todo lo que tiene que ver con las relaciones, como conflictos de pareja, violencia doméstica, un vínculo débil, relaciones forzadas, falta de conexión emocional. También uno de los factores o causas por las que existe abandono tiene que ver con estos problemas económicos como inestabilidad financiera, desempleo. Con todos los factores sociales como las normas culturales, como las expectativas de género, el estigma social. Y causas circunstanciales, como les decía, como un desplazamiento forzado, encarcelamiento, migración, desapariciones. Pero de alguna manera el abandono de un padre es el resultado de múltiples factores. Como les decía, cada caso es único, pero de alguna manera comprender que hay muchos elementos que influyen en esta situación es crucial para poder mitigar el efecto en el niño, en la niña, y para poder realizar una intervención efectiva para que en el momento que comprendemos estos factores, las estrategias de abordaje y, por decirlo así, de sanación de esta herida van a ser como mucho mejor. Me acuerdo mucho de una paciente que no sabía, ¿no? O sea, creció sin su papá y la chavita, no sé, tendría 21, 22 años y cuando tenía 21, 22 años, ella se enteró que su papá tenía 18 años de edad cuando la abandonó. Entonces, la chavita me decía, es que volteo a ver a mis amigos y no me los imagino como papás. Ahora que entiendo que mi papá tenía 18 años cuando se fue, ahora que lo comparo con mi mundo de chavos, entiendo muchas cosas de por qué se fue. Entonces, este ejemplo que les pongo nos ayuda a entender que el primer paso para trabajar este abandono, esta huella del padre ausente, es conocer las causas o los factores que llevaron al abandono. Conociendo estos factores vamos a poder realizar esta intervención
de sanación de esta huella. Y les voy a dejar una serie de tips muy importantes para este abandono. Uno de los más comunes y que se hace es que la familia habla mal del padre ausente. Es importante a los niños decirles la verdad de lo que realmente pasó. Y no obligar o no querer sustituir a este padre. Cuando existe este miedo al abandono, es importante que la persona reconozca este miedo como algo normal, que entienda la consecuencia, ¿no? La acción que produjo esta reacción de miedo, y que no es alguien que esté mal o que no es alguien que no esté bien por sentir este miedo al abandono, que conociendo la causa acepte este miedo como algo normal. Pero al momento en voltear en retrospectiva y conocer los factores de ese abandono, ese temor, al comprender la situación, se puede ir asimilando. Lo más importante al trabajar con una huella de abandono por el padre es el autoestima. Se le debe de enseñar a los niños y a las niñas a que sean 100% responsables de sí mismos. Enseñarles que nadie tiene que venir a salvarnos, que las parejas que no son responsables de nosotros, que no va a haber un suministrador emocional, sino que de alguna manera el amor que nos va a venir a sanar es el amor propio. Entonces, el trabajo principal del miedo al abandono es el autoestima. Para trabajar el autoestima necesitamos trabajar con nuestro diálogo interno. Queda prohibido infravalorarse, criticarse, juzgarse. Y es un proceso, ¿no? Realmente no es algo que se vaya a dar de un día para otro. En muchos casos, en este proceso de sanación se requiere de un proceso de terapia. En cuanto a los tips para el abandono emocional, que van a ser un poco diferentes en el sentido del abandono completo, porque aquí tenemos a este padre físicamente. Los factores o los signos que vamos a indicar como esta ausencia emocional es falta de comunicación. Un padre emocionalmente ausente es un padre que no se comunica con los hijos, que no sabe, ni siquiera los conoce, o un hijo que no conoce a su padre. Me tocó acompañar a una señora, bueno, señora era como de mi edad, pero bueno, una chavita, que me decía, es que se murió mi papá y ni siquiera sé cuál es su color favorito, ni siquiera sé cómo le gusta el café. Era su repetición en el momento de la muerte del papá. Aunque creció con el papá y aunque estuvo ahí, no sabía quién era el papá, era un desconocido porque había una falta de comunicación, no había una comunicación abierta, honesta, no había un diálogo. Un abandono emocional también es cuando hay una distancia, incluso de expresiones de afecto.
También me acuerdo de una paciente que me decía, la única vez que abrazo a mi papá es en Año Nuevo, ¿no? O sea, llego a la casa y ni siquiera nos saludamos, no nos despedimos de beso, no nos abrazamos, ¿no? Hay esta falta de afecto emocional. O incluso una escasa presencia y una escasa ser partícipe de la vida familiar y de las actividades de los hijos, ya sea por el trabajo, por situaciones de la vida. Lo que sucede con este abandono emocional mientras el padre siga con vida es que es un abandono que se puede llegar a trabajar en conjunto, la relación padre-hijo, obviamente cuando los dos estén dispuestos. Lo primero en el abandono emocional es identificar los signos de un padre emocionalmente ausente. El reconocer cuáles son, no habla conmigo, no me abraza, no está presente cuando me sucede algo importante, ¿no? El reconocer estos signos de que esa figura está ausente. Y por lo tanto identificar las heridas o las consecuencias de esta ausencia de la figura paterna. ¿Cuál es el impacto que esta ausencia emocional está generando en mí? Como les decía, este abandono emocional en la mayoría de los casos va a generar como cierta ansiedad por la confusión de esta ambivalencia de estar o no estar. La ansiedad se ocasiona como por esta incertidumbre de algo que no está presente. Entonces, para sanar la ansiedad se debe de enfrentar. El abandono emocional es algo que se tiene que enfrentar para sanar, ya sea con la participación o la no participación de este padre. La paradoja de la presencia-ausencia es algo que de alguna manera para sanar se debe de enfrentar. Obviamente se dice muy fácil, pero la relación con un padre ausente emocionalmente es una relación compleja y desafiante y genera, ¿no?, este desencanto, este vacío y este anhelo y esa añoranza de que cambie. El camino para poder enfrentar esta ausencia tiene que ver mucho con la aceptación. Bueno, cuando hablamos por último de la muerte del padre, que ya está como una cuestión irreversible y definitiva, tenemos que entender que la muerte del padre representa la pérdida de una de nuestras primeras conexiones con el mundo. Y que no importa la edad que tengamos cuando muere una de las figuras de nuestros padres, va a producirse una sensación de orfandad, porque inconscientemente tendemos a pensarnos como niños cuando nuestros padres están vivos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en cuestión de líneas generacionales, al momento de la muerte de los padres, nosotros seguimos
en la línea de mortalidad. Entonces, la muerte del padre nos pone en el siguiente punto de la línea de mortalidad y nos enfrenta de alguna manera a nuestra propia mortalidad. Uno de los estudiosos de todo el proceso de duelo, que se llama David Kessler y que trabajó mucho con Elizabeth Kubler-Ross, de hecho escribieron un libro juntos. Él refiere que cuando el padre muere es como si perdiéramos un ancla. La sensación que experimenta la persona es como eso, como un barco que está a la deriva durante un tiempo. Esta sensación de estar a la deriva tiene que ver porque, como les decía, en el rol del padre, el padre es el cimiento, el padre es esa fuerza que nos sostiene, y al no tenerla, hay un momento que no encontramos nuestro lugar en el mundo. Y parte del trabajo de duelo por la muerte del padre consiste en reposicionarnos en el mundo. Aunque de alguna manera, en teoría, ¿no?, por cuestiones evolutivas, sabemos o creemos que los padres en algún momento van a morir y queremos estar preparados para eso. Nunca nadie está preparado para afrontar la muerte de un ser querido y mucho menos de un padre. Entonces, en primer lugar, lo más aconsejable es comprender que el dolor ante esta muerte o esta ausencia del padre es completamente normal. Y que mientras más realicemos este trabajo del duelo, a la par tenemos que hacer un trabajo de nuestra identidad, porque cuando el padre muere cambia la identidad. Como les decía, mientras nuestros padres estén vivos, una parte de nosotros sigue viviendo en la infancia. Sentimos que nuestra vida está encabezada por otro ser. Y en el momento de la muerte del padre, se produce como un pequeño terremoto en nuestra identidad. Entonces, con el trabajo de duelo por la muerte del padre, se debe de realizar también un trabajo de reconstrucción de esta nueva identidad 100% adulta. Debe haber un trabajo donde se debe de edificar una nueva perspectiva frente a quiénes somos y a nuestro lugar en el mundo y a nuestro lugar en la vida de otros. Nunca tendremos otro padre, entonces es una pérdida absolutamente irreparable, tanto si tuvimos una buena relación con él o si no la tuvimos. Siempre va a existir una nostalgia por lo que nunca sucedió o lo que nunca fue o lo que nunca sucederá. Ay, no va a conocer a mis hijos o no me va a acompañar cuando me asciendan en el trabajo. Siempre va a existir esa nostalgia por lo que no va a suceder. Por lo tanto, debe de haber un trabajo de renunciar a los ideales del padre que construí. Porque en el momento que el padre muere, nunca va a poder ser ese padre ideal que yo construí. Hay una serie de preguntas que nos ayudan mucho a poder trabajar esta huella del padre, ya sea por abandono, ya sea por muerte o ya sea una ausencia emocional. Cuando nosotros nos realizamos estas preguntas, podemos de alguna manera empezar a aterrizar y a ver al padre como el ser humano que es. No con esta etiqueta de rol, sino con esta etiqueta de Francisco,
¿no? Del ser humano que es, y podemos entender que ese ser humano actuó desde su historia de vida, desde sus herramientas, desde sus capacidades, desde sus miedos, y no lo volvemos personal. Para quitarle esta etiqueta al padre de papá, es importante replantearnos estas preguntas y analizarlas. Y es, ¿qué obtuve de mi padre? Tanto si estuvo como no estuvo. De eso que obtuve, ¿qué quiero conservar? De eso que quiero descartar. ¿Qué lamento no haber recibido? Al momento en el que empiezo a aterrizar, ¿no? El proceso de la psique es diferente cuando lo tenemos en el pensamiento, cuando lo materializamos. Por eso la terapia funciona, porque al momento de que tú empiezas a hablar, por eso te dicen hablar sana, porque la mente necesita materializar las ideas para volverlas tangibles y sanarlas. Entonces, el momento en el que tú ves qué es lo que lamentas no haber recibido, qué hubieras querido dar y no diste, estas ilusiones, estas expectativas, estas falsas ideas que le pusiste a esa figura del padre, se materializan y se aterrizan. El objetivo final es quitarle esta etiqueta de rol y comprender que esa persona hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. Que desde sus propias heridas, desde su propio dolor, desde sus propias carencias, desde su propia historia de vida, hizo lo que pudo. Y que eso fue suficiente. Obviamente es un proceso, requiere sudor y lágrimas, pero hay un momento en el que se llega a aceptar y que esta huella pasa como en la playa, ¿no? Que de repente está la huella y con el paso del tiempo pues se va como borrando. Nos han enseñado socialmente, sobre todo por cómo nos los venden así, la familia, casa, coche, perro, hijos, a idealizar al padre. En el momento en el que le quitamos esa idealización, incluso podemos darnos cuenta, y me ha pasado, ¿no? Hay personas que me dicen, me doy cuenta que fue mejor que no estuviera, que agradezco que no estuviera. Entonces, es mucha información, es mucho que trabajar, pero espero que con esta conferencia puedan empezar como a tener estas herramientas para comprender esta huella del abandono del padre. Me ha sido un gran placer poder compartir esta tarde con ustedes. Cualquier duda que tengan, con todo gusto les dejo en el chat mi correo electrónico. Luego sé que se quedan con dudas y que como la dinámica de la conferencia no es de resolver dudas, les dejo mi correo por si tienen alguna duda. Espero que tengan una bonita tarde de viernes, espero que puedan celebrar los que sean papás el Día del Padre y las que tengan a su papá, pues empezar a quedarse con un poquito de lo que se vio aquí y verlo, no verlo como el papá, sino verlo como Pedro, como Santiago, como Federico, como quien sea, ¿no? Como ese ser humano que, como tú y como yo, venimos a esta vida a cometer errores, a aprender de ellos y a mejorar. Entonces, les cedo el micrófono al ingeniero Iván
para que termine de... no sé por qué no puedo mandar mi correo. Para que termine de, si tienen dudas acerca de los cursos y de las simposios y eso, ahí se lo dejo con todo gusto. Ha sido un placer. Que tengan bonita tarde.